forma afortunadamente importante. Este año también va a ser el año del despegue total de nuestro Fondo Binacional para la Zona de Integración Fronteriza. Hoy también le entregamos al Ecuador 26 piezas arqueológicas devueltas de forma voluntaria por una ciudadana colombiana. Se suman a 22 piezas que hemos restituido mutuamente desde que iniciamos las reuniones de este gabinete binacional. Hay otro gran desafío que tenemos Ecuador y Colombia, y es clasificar al Mundial de Fútbol. Vamos a jugar en Quito el próximo 28 de marzo, pero, presidente Correa, amigos ecuatorianos, me da pena, pero aquí no vamos a jalar para el mismo lado. Aquí cada uno va a jalar para su lado y que gane el mejor, pero les deseamos suerte. Hemos sentado las bases para tener una relación mucho más fuerte, más provechosa, que, como lo hemos dicho siempre, eso redunda en el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Como lo dije al principio de esta reunión, nos complace muchísimo poder decir que las relaciones entre Ecuador y Colombia pasan por su mejor momento. Hemos logrado mejorar estas relaciones sistemáticamente desde el momento en que asumimos la presidencia, y para eso se requieren dos voluntades que encuentran comunes denominadores, como nos hemos encontrado el presidente Rafael Correa y este servidor. Las relaciones comenzaron en un punto muy bajo, pero volteamos la situación y hemos venido construyendo poco a poco, generando confianza, generando amistad, generando cooperación, y hoy tenemos estas relaciones en su mejor momento. Gracias, presidente Correa, por el trabajo, la amistad y el apoyo de todos estos años. Le reitero nuevamente nuestro agradecimiento por su apoyo a ese hecho histórico que estamos viviendo en Colombia, y es la paz que hemos logrado con las FARC, y gracias también por su apoyo desde el comienzo para que su país sirva como país anfitrión en las negociaciones con el ELN, negociaciones que se están llevando a cabo en este preciso momento. Nuestra deuda de gratitud será eterna. Y le deseo muy buena suerte, presidente Correa. Usted sabe, le reitero, que tiene los corazones y las puertas abiertas siempre en nuestro país, y también le deseo a todos los ecuatorianos los mayores éxitos en la próxima cita democrática el próximo domingo, y gracias por el trabajo conjunto de estos dos gabinetes con todos los ministros ecuatorianos y todos los funcionarios que detrás de los ministerios trabajaron durante tanto tiempo para que estos resultados que estamos mostrando en este quinto gabinete y los resultados que hemos mostrado en estas magníficas relaciones. De manera que nos vamos de Guayaquil, de su ciudad natal, presidente Correa, llenos de satisfacción, llenos de alegría por los resultados, pero también con mucha tristeza de que ya en el próximo gabinete usted no estará presente. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera comenzar nuevamente agradeciendo la presencia del presidente Juan Manuel Santos, de toda la delegación colombiana. Para nosotros es un honor recibirlos, y ha sido un honor trabajar contigo, Juan Manuel, todos estos años. Siéntase como en su casa, están en la patria grande. Estos gabinetes cada día, cada año mejoran eficiencia y eficacia. Recuerdo al inicio eran muchísimos los problemas, muchísimos los indicadores en rojo. Ahora son prácticamente la excepción. Ojalá este mecanismo de trabajo conjunto continúe
con el futuro gobierno ecuatoriano para bien de nuestros pueblos. Antes de informar, y ya lo ha hecho bastante bien Juan Manuel, los acuerdos alcanzados, los temas tratados, yo quisiera reiterar, Juan Manuel, de la forma más abierta, más sincera, que estamos a las órdenes de Colombia en lo que se refiere a alcanzar esa paz tan anhelada. Reiteramos el firme compromiso del Ecuador con esa paz y como facilitadores y garantes del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros haremos lo que Colombia crea conveniente. Estamos tan solo para servir a Colombia en ese, insisto, tan anhelado objetivo de alcanzar la paz, en el que tú has tenido un rol protagónico e histórico. Y por eso, pues, nos llenó de orgullo a toda América Latina que te hayan otorgado el premio, muy merecidamente, el Premio Nobel de la Paz. Hemos hecho seguimiento a muchos compromisos. Les insisto, al inicio de estos gabinetes los problemas eran abrumadores, siempre va a haber problemas, pero también se ven grandes avances. Hemos dado seguimiento a los compromisos de infraestructura en los puntos de frontera. Puente sobre el río Mataje, esto nos completa el tercer eje binacional. El primero es la Panamericana con el puente Rumichaca. El segundo es la troncal amazónica en el sector de Sucumbíos con el puente San Miguel, sobre el río San Miguel. Y el tercero es el eje en la costa, que no tenía puente, no existía. Entonces, con el puente sobre el río Mataje y la continuación del eje vial en Colombia, pues tendremos un tercer eje binacional para unir a nuestros países. Toda la obra, el puente estará listo en mayo, pero el eje del lado colombiano estará listo el mes de diciembre del 2017, así que desde el 2018 tendremos un tercer eje vial de unidad entre Colombia y Ecuador. Le hemos dado seguimiento también a CEBAF en San Miguel, la homologación de la vía en Rumichaca. Hemos hablado de la lucha conjunta contra la corrupción y para eso, pues, a pesar de que ya tienen acuerdos las unidades de inteligencia financiera, vamos a profundizar nuestra relación con dicha unidad colombiana para aprender de la experiencia. Colombia ha luchado mucho contra el problema de las drogas, lavado de dinero, etcétera. Entonces probablemente tienen software, tecnología más avanzada y si nosotros también podemos aportar con nuestra experiencia en buena hora, pero vamos a acercar mucho más nuestras unidades de inteligencia financiera para luchar contra el lavado de activos y la corrupción en general. Seguiremos coordinando el trabajo para combatir la inseguridad en las zonas de frontera. Con el alcance de la paz hay grandes avances, ¿no? Ha disminuido la tasa de homicidios, ha duplicado Colombia la presencia de fuerza pública en su frontera sur y seguiremos fortaleciendo la Comisión Binacional Fronteriza y los mandos regionales de frontera. Seguimos trabajando para respuestas coordinadas en situación de emergencia y desastres naturales. Esto enfrentar aisladamente, que lo enfrenten aisladamente, países en vías de desarrollo es extremadamente costoso y con un costo de oportunidad muy grande, porque hay urgencias que son ciertas, no son probables, son ciertas, son reales. Entonces, prepararnos para un probable riesgo significa sacrificar recursos muy valiosos para otros fines. Más eficiente, aquí hay economías a escala, hay sinergias, es actuar conjuntamente frente a desastres naturales y situaciones de emergencia. Por eso seguimos trabajando con Colombia para a nivel de UNASUR tener una Secretaría Regional de Riesgo, que por ejemplo tenga un avión cisterna, que no lo va a poder tener Colombia, Ecuador, es demasiado costoso, pero sí lo puede tener Sudamérica y que atienda entonces, viaje inmediatamente a los países que necesiten de este recurso, por poner un ejemplo, porque se trata de otros muchos recursos para situaciones de emergencia. Estamos luchando coordinadamente con Colombia para prevenir, asistir y proteger a víctimas del delito de trata de personas. Continuamos con el plan de acción para luchar contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, la minería ilegal que está destrozando nuestras selvas, nuestros ríos, las drogas y los delitos migratorios. Seguimos profundizando nuestra colaboración en cuanto a intercambio energético. En estos momentos, pues, varias comunidades de la zona fronteriza, pues, del lado colombiano reciben energía eléctrica desde Ecuador. Tenemos que mejorar mucho todavía en el intercambio comercial. Existen trabas para arancelarias, barreras al comercio bilateral que tienen que ser
superada lo más pronto posible. Todavía tenemos procesos demasiado lentos, por eso se nos informaba que ya se dieron los respectivos permisos sanitarios para el intercambio de lácteos. Es decir, en el siglo XXI, 2017, logramos que Ecuador pueda vender leche a Colombia y Colombia leche a Ecuador. Tenemos que profundizar la simplificación del comercio bilateral. Y siempre hay que aprender del que más sabe. Uno de los sectores donde tuvimos problemas en mi gobierno, que los detectamos ya a tiempo, los corregimos, pero ya nos vinieron todos los problemas que el país conoce y que compartimos con Colombia, ¿no? Nosotros se nos derrumbaron casi 40% las exportaciones en 2 años. A Colombia, me entero por este encuentro, que se le derrumbaron casi 50%. En todo caso, algo que no tenía institucionalidad, que estaba muy mal enfocado, tenía una mala institucionalidad, era el Sistema Nacional de Capacitación. Colombia tiene una experiencia muy exitosa al respecto con su Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. Entonces también hemos acordado pues asistencia técnica en este aspecto de Colombia al Ecuador. Ha sido un encuentro muy exitoso. Mi último encuentro como presidente con el querido gobierno colombiano. Sinceramente, Juan Manuel, ha sido un honor para mí trabajar con estadistas de tu talla, estadistas históricos. Te agradezco muchísimo tu amistad, te agradezco muchísimo tu presencia aquí y te deseo la mejor de la suerte en el resto de tu gobierno, por el bien de Colombia, por el bien de Ecuador y por el bien de la patria grande. Nuevamente, todos bienvenidos y muchas gracias por visitarnos. En este momento procederemos a las preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación. De Ecuador consulta Jorge Escobar, de RTS. Buenas tardes, presidentes. Acá del lado derecho. ¿Cómo le va? Bienvenido, presidente. ¿Cómo está, presidente? Buenas. Un poco la inquietud, presidente Santos, va por el lado de este compromiso sudamericano desde el Ecuador, al ser sede, a través de su capital, de este nuevo proceso de paz con el ELN, confirma ese compromiso desde un país sudamericano que ha precautelado siempre llegar a un consenso o al menos solucionar este tipo de problemas para evitar futuros brotes de violencia. Eso por un lado. Y por lo otro, que está obviamente concatenado, ¿hasta qué punto cree el gobierno colombiano que se puede confirmar la cifra de niños, de menores de edad, estaban en las filas de las FARC? Porque en principio se había dado una cifra de 21, luego el gobierno lo cifró en 170. Es algo que tiene que ser actualizado hasta el 1 de abril, que es el compromiso de las FARC para entregar a los menores. Gracias. El compromiso de las FARC es que apenas termine el proceso de concentración en las zonas veredales, entonces van a entregar la lista de los niños. Ese proceso debe terminar este fin de semana, entonces confiamos que cumplan con su palabra, como hemos venido insistiendo, y puedan proceder a entregar a esos niños. A continuación, consulta Michael Buitrago, de Red Más. Muy buenas tardes a los dos gabinetes, presidente Rafael Correa, presidente Santos. ¿Ustedes podrían explicarnos un poco más esa conversación que tuvieron al respecto del caso de Odebrecht, donde estuvieron hablando de un supuesto listado, pero que no está confirmado? Y dos, el presidente Rafael Correa hablaba de que había inconsistencias, que no habían casos reales, que porque se le ha indilgado a diferentes gobiernos vinculados a este caso. Entonces, presidente Santos, ayer Otto Bula incluso dijo que nunca dijo que había ingresado dinero a su campaña. Eso quiere decir que hay inconsistencias y distorsiones en este caso. Entonces quisiera escuchar a ustedes que me explicaran un poco sobre esto. Y dos, mañana se reúnen los fiscales de varios de los países. ¿Qué mensaje les envían? A ver, sobre su comentario específico, ¿qué le podría decir yo? Primero, lo que se publicó, más claro no canta un gallo. Y los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo más comentarios que decir, ahí están los hechos, los testimonios,
y usted puede sacar las conclusiones. Lo que también he dicho es que no solamente en este caso, en cualquier caso de corrupción, el gobierno colombiano, las autoridades colombianas deben investigar hasta el fondo, que los responsables sean sancionados y que ojalá estas investigaciones se adelanten con la mayor severidad y también con la mayor rapidez posible para esclarecer la situación. Bueno, la verdad es que usted ha dicho que yo he manifestado que hay inconsistencia en el caso de Brecht. Yo no he utilizado ese término porque prácticamente no se conoce el caso de Brecht. Es la declaración de un funcionario corrupto negociando su sentencia en Estados Unidos que ha dicho que entre 12 países en Ecuador dieron 33.5 millones en coimas. Entonces tenemos que esperar el listado, las cuentas donde se depositaron, los contratos relacionados a esos sobornos para poder sancionar con todo el rigor de la ley, ¿no? Lamentablemente en Ecuador estamos a las puertas de una elección muy importante. El día domingo tenemos elecciones generales, presidente, asamblea, y se ha politizado mucho ese tema. Y lo que trata de posicionar cierta prensa, cierta oposición, es que el presidente oculta la lista. Primero, el presidente constitucionalmente no está a cargo de la investigación, es el fiscal, ¿no? Dicen que Colombia y Perú sí tienen la lista. Yo no sé, Juan Manuel, si ustedes ya tienen la lista, ¿no? Aquí se ha ido a pedir esa lista a Estados Unidos, no la tienen, en Brasil la tienen, pero hay un acuerdo de confidencialidad de 6 meses y se está ya en contacto con Odebrecht para llegar a un acuerdo para que revele nombres de las personas involucradas con las pruebas pertinentes. Pero eso está a cargo de la Fiscalía, no de la Presidencia, y tiene que ser ratificado, de acuerdo a la ley ecuatoriana, por la Procuraduría. Pero la información que nos dan es que Colombia y Perú ya tienen la lista definitiva y que Ecuador entonces el presidente está ocultando algo. Suponiendo que Colombia y Perú tengan la lista definitiva, son los 12 países involucrados. Hay 10 países que no tienen la lista definitiva, pero solo en Ecuador se está ocultando algo. Entonces lamentablemente se ha politizado muchísimo esto, pero somos los que más deseamos conocer esa lista con los nombres, con las pruebas, para sancionar estas corruptelas con todo el rigor de la ley. Dicho esto, ¿no? Sí quiero también ratificar que por cada pillo que exista, y creo que esa miseria humana nació con la humanidad y desaparecerá con la humanidad, la miseria en el corazón del hombre, la adoración al dinero, como dice el Papa Francisco, pero por cada pillo tal vez del gobierno que haya traicionado a la revolución ciudadana, a nuestra ética, a nuestro espíritu de servicio, usted encontrará en Ecuador decenas, centenas, miles, decenas de miles de funcionarios absolutamente honestos, trabajando día a día, con patriotismo, con honestidad, con su máximo esfuerzo por el país. Nosotros no somos un país de corruptos, tampoco Colombia, tampoco Latinoamérica, y sancionaremos con todo el rigor de la ley estos casos aislados de corrupción. De Ecuador, consulta Guadalupe Ayoví, de Ecuador TV. Presidente Juan Manuel Santos, bienvenido a nuestro país. La pregunta va en torno al mismo tema. Usted sabe que en Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, se han abierto discusiones por el tema de la lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Donde sobre supuestas coimas a funcionarios de 12 países, entre ellos está Ecuador y Colombia. Le volvemos a preguntar, yo sé que es la inquietud de muchos aquí, si ya ha recibido Colombia esa lista. Mire, Colombia, la Fiscalía recibió una información, ya identificó quién recibió esa plata. Tengo entendido que ya tiene la información sobre cómo se distribuyó esa plata y en el debido momento va a divulgar toda esa información después de acabar la investigación. Eso es lo que la Fiscalía me ha informado a mí. De Colombia, consulta Juanita Gómez, de Caracol TV. Buenas tardes. Primero quisiera saber, frente al tema del proceso que ahora inicia con el ELN, ¿qué va a pasar con el gobierno? Pues ya viene una nueva transición y quería saber cuál es el reto, qué viene ahora y si algo va a cambiar. Y lo segundo, presidente Juan Manuel Santos, usted decía, ahí están los hechos frente al tema de Odebrecht y de Otto Bula. ¿Eso significa
que, no sé, había un plan detrás de estas declaraciones, de estos cambios en las declaraciones de este excongresista? Vuelvo y le repito, yo lo que he dicho es que este tipo de situaciones deben aclararse a la mayor brevedad posible. Dije que se iban a, que las investigaciones iban a tener todo el respaldo del gobierno. Apareció que un testimonio sin corroborar no tiene ningún sustento, y el propio señor Bula dijo que nunca había dicho lo que supuestamente se había dicho. Por eso digo que los hechos hablan por sí solos, no tengo nada más que agregar. Me parece muy importante que ese testimonio pues, se tenga en cuenta, porque el daño inicial se hizo. El daño inicial le dio la vuelta al mundo, y era un daño que salpica al gobierno, a las instituciones colombianas, y que yo espero que recojan velas con ese testimonio. Yo no tengo nada más que agregar. Por otro lado está lo de los sobornos, y los sobornos pues, que sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley. Este es un caso específico dentro de una cantidad de contratos y de proyectos que se están adelantando en Colombia. Todos se han adelantado con la mayor transparencia posible. Ayer el propio presidente de la Cámara de la Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo, dijo: mire, Colombia está haciendo la más grande inversión en infraestructura que se ha hecho en la historia del país. Aquí hay cientos de proyectos, todos se han hecho con total transparencia. Muchísimos proponentes se han presentado. Eso demuestra que ha habido una gran confianza en la forma como hemos diseñado estas licitaciones. Los proyectos se están adelantando, se están construyendo, hay una gran revolución en materia de infraestructura en el país, y tenemos que continuar con esos proyectos y terminar esa revolución de la infraestructura. Este caso específico, que se sancionen a los corruptos, que se sancionen a los responsables, pero también sigamos adelante en estos esfuerzos monumentales que estamos haciendo por modernizar el país. Eso es lo que hemos venido haciendo. Agradecemos a los señores mandatarios. Sí. Bueno, mire, o sea, esta ha sido una voluntad política de mi gobierno apoyar en todo lo que tiene que ver con la paz a Colombia, y en todo en general. La felicidad de Colombia es nuestra felicidad. Y supongo que el próximo gobierno, independientemente del signo ideológico que tenga, pues va a seguir en este esfuerzo. La colaboración entre países hermanos, la integración, la búsqueda de la paz, va mucho más allá de la orientación ideológica de un gobierno. Yo quisiera agregar algo sobre el caso Odebrecht, porque no se puede banalizar, no se puede hacer politiquería de cosas tan importantes como la lucha anticorrupción. Nosotros en estos 10 años de gobierno hemos invertido unos 85.000 millones de dólares. Hemos por lo menos inaugurado una obra diaria, es decir, cerca de 4.000 obras, ¿no? Y ya no existe la corrupción generalizada que existía antes en aduanas, telefónicas, registro civil, policía, justicia, etcétera. Pero ¿cómo usted evita una coima a un funcionario pillo en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? Por eso el domingo también se preguntará al pueblo ecuatoriano si quiere prohibir los paraísos fiscales, el uso de paraísos fiscales para funcionarios públicos, como un paso concreto en la lucha contra la corrupción. Entonces esa es la corrupción que está en el corazón del ser humano. Ya no es de control, de fiscalización, independencia de poder y todas las cosas que se dicen por demagogia. Y le insisto, ¿no? Es una corrupción marginal. Tenemos 85.000 millones de dólares en inversión. Tenemos miles de contratos. Y si alguien, ¿no?, deshonestamente aceptó un pago por lo que tenía que hacer, además de que siempre se precautelaron los intereses del país, por ejemplo, los contratos de Odebrecht son un pequeño contrato de emergencia porque se nos derrumbó un túnel en una hidroeléctrica y era la constructora más cercana y lo reparó de emergencia, pero el resto de contratos
los 5 o 6 que ha tenido han sido ganados por concurso. Siempre se han precautelado los intereses del país. Entonces, no banalizar algo tan serio como es la lucha contra la corrupción y con seriedad, con responsabilidad, investigar estas denuncias y sancionar en el caso de que se determinen culpables, se compruebe que son culpables con todo el rigor de la ley a los funcionarios deshonestos. Agradecemos a los señores mandatarios y sus delegaciones. Invitamos a los representantes de los medios de comunicación a pasar al malecón del Parque Histórico, donde las delegaciones oficiales se tomarán la foto oficial de este encuentro. Muchas gracias. Bien, eran las declaraciones a la prensa por parte de los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa Delgado, y de Colombia, Juan Manuel Santos, luego de esta cita histórica, la quinta ya, el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, que aborda una agenda de temas comunes que involucra a los dos países, tanto a Ecuador como a Colombia. Debemos destacar que toda esta jornada de hoy, miércoles 15 de febrero, se han venido cumpliendo importantes actividades tras su arribo a nuestro país. Pasadas las 9 de la mañana, el mandatario colombiano agradeció, por supuesto, por la amabilidad a los ecuatorianos y destacó, sin duda, que los principales beneficiados de estos encuentros, de estos acuerdos a los cuales se llegan tras estas citas bilaterales, siempre serán los ciudadanos. Observan en este preciso momento imágenes de lo que fue esta mañana, pasado las 9 de la mañana, el arribo del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el cual fue recibido precisamente por su homólogo ecuatoriano Rafael Correa Delgado en la base aérea en Guayaquil. El presidente Santos llegó acompañado de su delegación de ministros y por supuesto también de la canciller colombiana María Ángela Holguín. Debemos destacar que los temas que se abordaron durante esta cita fueron temas que involucran a las dos naciones, a los dos países, temas que están estrechamente relacionados como seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales. Eso fue lo que sucedió precisamente esta mañana. Vemos imágenes de lo que se está desarrollando en este momento desde el Parque Histórico Guayaquil, pero a su arribo a nuestro país, el presidente colombiano Juan Manuel Santos destacaba ese compromiso que debe existir y esa relación que se debe fortalecer en Ecuador y Colombia. Veamos. Y cuando hay buenas relaciones entre dos países, entre dos gobiernos, entre dos presidentes, son los pueblos los que salen beneficiados. Cuando no hay relaciones, cuando hay conflictos, son los pueblos los que salen perjudicados. Por eso hemos venido aquí a ratificar nuestro compromiso con el Ecuador, con nuestros hermanos ecuatorianos. Tenemos visiones comunes, problemas comunes, desafíos comunes. Pero hemos encontrado en el presidente Correa, en su gobierno, un gran socio para solucionar los problemas, para enfrentar los desafíos y para progresar. Los indicadores económicos y sociales de los dos países en estos últimos años han avanzado en forma muy importante, es algo que tenemos que resaltar y lo que hemos venido es a consolidar o a fortalecer las bases para poder seguir progresando. De manera que un saludo muy afectuoso, cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano, decirles que los colombianos los apreciamos, los queremos, los admiramos y que nuestras relaciones para nosotros es de las prioridades más importantes de nuestra política internacional. Y a usted, presidente Correa, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha venido dando, el apoyo en el proceso de paz, su generosidad, su visión, su compromiso con la paz de la región y la paz de Colombia es algo que nunca olvidaremos. Gracias, presidente Correa.
Bien, esas fueron las primeras palabras que dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos a su arribo a nuestro país, en el cual destacaba la importancia de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. En pocos minutos nada más, las delegaciones de ambos países estarán participando de la foto oficial desde el lugar en donde se desarrolla este gabinete binacional entre las delegaciones de Ecuador y Colombia, específicamente en el malecón del Parque Histórico Guayaquil. Será el lugar en donde se va a desarrollar la foto oficial que plasme precisamente como un momento histórico que se está viviendo entre las relaciones de Colombia y Ecuador, en donde se estrechan lazos de cooperación y cooperativismo a través de las delegaciones de los ministros de Colombia y Ecuador. Pero también el presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuando recibió a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en el aeropuerto de Guayaquil, destacaba la importancia y el protagonismo que ha tenido el mandatario colombiano en la consecución y en la búsqueda de la paz, y destacó que la paz de Colombia no es solamente la paz para los colombianos, sino la paz para toda la región. Juan Manuel, bienvenido a tu casa. Siempre es una alegría recibirte, bienvenida toda la delegación colombiana. Pero no es solo una alegría, es un gran honor recibir al Premio Nobel de la Paz latinoamericano, premio muy merecido, por ser el artífice de la paz en su querida Colombia y en la región. La historia no es que sabrá recoger, ya recoge tu visión, tu esfuerzo, tu entrega, y tú sabes que cuentas con nosotros. Hace algunos días se abrió formalmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, Ecuador. Ecuador es facilitador y garante de esta mesa de negociación. Ojalá tenga un éxito rotundo y se selle integralmente la paz en nuestra querida Colombia, por el bien de los colombianos, por el bien de los ecuatorianos, por el bien de los latinoamericanos, por el bien del mundo entero. Cada guerra que se cierra, pues, es una buena noticia para la humanidad entera. Y la historia, insisto, ya recoge que el artífice de esa paz eres tú. Es un gran orgullo recibirte. También quisiera agradecer la inmensa ayuda, extraordinaria ayuda que nos dio Colombia cuando sufrimos esa tragedia terrible, el terremoto del 16 de abril de casi 8 en la escala Richter. Tú siempre estuviste preocupado, Juan Manuel, viniste personalmente, nos mandaron muchos equipos humanos, materiales, para ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Muchas gracias. Este es el quinto gabinete binacional, una nueva forma de trabajar entre países hermanos por el bien de nuestros pueblos. Con Perú ya llevamos 10. Contigo empezamos en el 2012, en Tulcán, luego tocó Ipiales, luego Río Verde, en Esmeraldas, luego nuestra querida Cali, muy similar a mi natal Guayaquil. Y ahora pues te recibimos con los brazos abiertos en esta, que es mi ciudad, donde nací, donde crecí, donde pasé mi juventud, donde está mi familia, mi querida Guayaquil. Ojalá que este gabinete, como los otros gabinetes, rindan frutos concretos. Es un método muy eficiente, muy eficaz para trabajar por nuestros pueblos. Hay claros avances, pero falta todavía mucho por hacer, y ojalá esta jornada sea muy fructífera. Bienvenido nuevamente. El domingo son elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, en esta democracia vibrante que vive nuestro país, estabilidad política, paz, progreso. Una de las promesas de campaña por ahí de ciertos candidatos es que va a vender el avioncito presidencial de 13 pasajeros. Así que nos prestarás el tuyo, que está bien bonito, Juan Manuel. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, y un saludo a Ecuador, Colombia y a toda América Latina. Estas eran las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, esta mañana, precisamente cuando recibía a su par colombiano, Juan Manuel Santos, en la base aérea de Guayaquil, previo al inicio del quinto gabinete binacional. Y analizaba y hablaba el presidente de la República, Rafael Correa, que esta cita también sirve para ver cómo se ha avanzado en los acuerdos obtenidos en los anteriores gabinetes. Recordemos que este es el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. El primero fue en Tulcán a finales del 2012. En
En Ipiales, igual a finales del 2013, se realizó otro gabinete, posterior en Río Verde en el 2014, en Cali en el 2015, y lo que ustedes observan en sus imágenes en este momento en pantalla fue lo que sucedió esta mañana, las primeras horas de este día en el Parque Histórico Guayaquil, cuando dio inicio el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, en donde se abordaron importantes temas para los dos países relacionados a seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, además de asuntos económicos y comerciales, y el Plan Nacional de Integración Fronteriza. Colombia y Ecuador ya suman 5 gabinetes binacionales. Reiteramos que el primero se realizó el 11 de diciembre del 2012 en Tulcán. El segundo se llevó a cabo el 25 de noviembre en Ipiales, el tercero se celebró el 15 de diciembre en el cantón Río Verde y el cuarto se realizó el 15 de diciembre del 2015 en Cali, Colombia. Y el quinto es el que está próximo a concluir. Ya los mandatarios hablaron con la prensa, en donde destacaban básicamente esa transformación que ha existido gracias a la ejecución de los gabinetes binacionales. El presidente de la República, Rafael Correa, calificó como una política y una alternativa exitosa aplicar esta metodología de gobierno para atender problemáticas comunes que existen dentro de la frontera. Recordemos que Ecuador comparte un poco más de 600 kilómetros de frontera en la zona norte con Colombia, y es esta zona que ahora está recibiendo una atención prioritaria gracias a ese compromiso y a estos encuentros binacionales que vienen ejecutándose desde el 2012. Pero esta no es una política que se ha aplicado solamente en la zona norte del país, también en la frontera sur con nuestra vecina República del Perú. Provincias como El Oro, Loja y Zamora Chinchipe se han visto beneficiadas tanto en el sur como en el norte. Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, de esas políticas y esas estrategias aplicadas precisamente para beneficiar a los habitantes de la zona fronteriza y también para avanzar en cuanto a la cooperación binacional. Destacaba el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, hace pocos minutos en sus declaraciones finales, también en donde despejaron algunas dudas de los medios de comunicación, de la prensa nacional e internacional que están en el Parque Histórico Guayaquil dando seguimiento a este evento que involucra a Ecuador y Colombia. Destacaba esa lucha frontal que existe entre estos dos países contra la corrupción, y algo que destacaba el presidente de la República, Rafael Correa, frente a esta coyuntura electoral que está viviendo el país. Se trata de involucrar a las autoridades de alto nivel, a las máximas autoridades del gobierno de la Revolución Ciudadana en escándalos de corrupción. Incluso se ha dicho que Colombia ya tendría la lista de los involucrados en el escándalo de Odebrecht, de los sobornos de Odebrecht. Esto fue desmentido por el propio presidente Juan Manuel Santos, por el propio mandatario colombiano, que dijo que se están proporcionando determinados nombres en base a declaraciones de un ex viceministro. Eso fue lo que precisó precisamente el mandatario colombiano. Y aquí varios medios ya se han hecho eco y han replicado información infundada de que ya Colombia y Perú cuentan sin duda con una lista de nombres, cosa que ha sido desmentida por el propio presidente Juan Manuel Santos, y por supuesto también fue enfatizada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, como a través de diversas publicaciones lo único que se busca es dañar la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. En pocos minutos nada más continúa la agenda de los dos mandatarios con sus delegaciones para ser partícipes de la foto oficial, pero iniciando el gabinete, iniciando su jornada de trabajo, también debemos destacar que los mandatarios mantuvieron una reunión bilateral. Sí, el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado participaron de una cita bilateral en la cual ambas delegaciones analizaron los temas y las problemáticas comunes. Posterior a ello se inauguró ya el quinto gabinete binacional Ecuador-Colombia en el Parque Histórico Guayaquil, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral con Colombia en el marco de la integración latinoamericana. Aquí, ¿por qué hablamos de la integración latinoamericana? Porque el presidente Juan Manuel Santos
agradeció mucho precisamente al papel que ha jugado Ecuador en cuanto al apoyo a la situación interna de conflictos, este conflicto armado que ha venido viviendo Colombia en los últimos 50 años con las FARC, la guerrilla más grande de ese país. Destacaba el protagonismo y el apoyo que ha brindado el presidente Rafael Correa, todo el pueblo ecuatoriano, para la consolidación de la paz en Colombia, y ahora también agradeció precisamente en nombre de la Presidencia de la República de Colombia y también en nombre del pueblo colombiano. Agradecía el mandatario Juan Manuel Santos al presidente Rafael Correa por esa apertura que ha existido, por ese compromiso que ha existido por parte del gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa para que aquí en nuestro país, en Quito, se puedan llevar a cabo estas conversaciones, estas primeras mesas de diálogo, la instalación de la mesa de diálogo pública entre el Ejército de Liberación Nacional, que recordemos es la segunda guerrilla más grande de Colombia y que sin duda ahora también está emprendiendo ese proceso y ese camino hacia la paz que también le va a hacer no solamente al pueblo colombiano, sino a toda la región sudamericana, como lo han dicho y lo han enfatizado los propios mandatarios. En pocos minutos nada más reiteramos que los mandatarios tanto de Ecuador como de Colombia participarán de la foto oficial. Tenemos ya imágenes de las delegaciones. Observamos sin duda la delegación colombiana que acompaña al presidente Juan Manuel Santos, de igual manera la delegación ecuatoriana integrada en cuanto al cuerpo ministerial por Guillaume Lón, ministro de Relaciones Exteriores, y por la parte de Colombia por la canciller María Ángela Holguín. Imágenes que nos llegan en vivo y en directo en este preciso instante desde La Puntilla, en San Borondón, en el Parque Histórico Guayaquil, en donde se debaten y se analizaron temas comunes que involucran a dos pueblos hermanos como lo son Colombia y Ecuador. Una metodología de gobierno, una metodología de trabajo que se viene aplicando desde el 2002. Este es el quinto y los 4 gabinetes binacionales anteriores fueron calificados como fructíferos. Incluso el propio presidente de la República, Rafael Correa, enfatizaba los logros que se han venido dando a través del trabajo que se viene ejecutando por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Imágenes que nos llegan en este preciso momento son las delegaciones que acompañan a los mandatarios. Hay logros como por ejemplo destacaba, porque también se analizaron lo que sucedió con el último encuentro desarrollado en Cali en el 2015. En ambiente hay 9 compromisos que se cumplieron. En economía hay 5 compromisos que ya se cumplieron y 4 que están en ejecución. Además también se habló de seguridad, los 9 compromisos cumplidos, y por supuesto también hay 8 compromisos en cuanto a la integración fronteriza y a la creación de comisiones y al fortalecimiento de las comisiones de ambos países en el sector fronterizo para impulsar el desarrollo de las dos naciones. 4 años ya desde el primer encuentro, son días históricos para el país, destacaba el presidente de la República, Rafael Correa. Es el último encuentro al cual asiste como presidente de la República, el último encuentro binacional, pero también queda ese legado de la misión cumplida por parte del presidente de la República, Rafael Correa, porque están a la vista los resultados que se han conseguido, no solamente con Colombia, sino también con Perú, y es el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona fronteriza y también el mejoramiento de las condiciones y las relaciones diplomáticas y de cooperación bilateral que tanto existen con Colombia como con el Perú. Y continuamos nosotros comentándoles todo lo que ha sucedido durante esta jornada. Tras su arribo a nuestro país, destacaba el presidente Juan Manuel Santos ese beneficio que va a existir de todos estos acuerdos para la población, porque si 2 países o 2 líderes se encuentran en discrepancia, los principales perjudicados van a ser los habitantes. En cambio, si 2 pueblos viven en armonía, como lo decía el propio mandatario colombiano, existe esa cooperación y esos lazos de amistad, los únicos beneficiados van a ser los pueblos, algo que también
hablaba el presidente de la República, Rafael Correa, es ese principio de solidaridad con el cual se ha acogido a nuestros hermanos colombianos que han sido desplazados por ese conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 5 décadas. Recordemos que según datos del ACNUR, Ecuador es el principal país que tiene la mayor cantidad de refugiados colombianos, precisamente por el conflicto que ha causado más de 50.000 desplazados de Colombia hacia nuestro país. Llegan ya las delegaciones encabezadas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado y el mandatario colombiano Juan Manuel Santos hasta el lugar en donde se va a desarrollar la foto oficial. Estas son imágenes que nos llegan en vivo y en directo desde el Parque Histórico Guayaquil. Acompañan las respectivas delegaciones. Cuán importante es que, por ejemplo, los ministros de Salud, la ministra de Salud ecuatoriana, Verónica Espinosa, que se reúna con su par, sin duda colombiana, colombiano, les permite y les ayuda, por supuesto, a crear lazos de cooperación en las diferentes áreas coordinadas que se manejan dentro del gobierno, dentro del Estado ecuatoriano. Esa es la foto oficial sobre el 5º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, en el cual participan las delegaciones ministeriales de estas dos naciones hermanas, presididas por Juan Manuel Santos por parte de Colombia y, por supuesto, también Rafael Correa por parte de Ecuador. Patria de mi ternura y de mis dolores, nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre. Ok, ahí observaban ustedes el preciso instante en el cual los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa, plasmaban en una fotografía ese compromiso y esos acuerdos, esos consensos a los cuales se ha llegado luego del 5º Gabinete Binacional. Ya estos son precisamente los últimos puntos de la agenda que están cumpliendo ambos mandatarios en el Parque Histórico Guayaquil, una agenda de cooperación bilateral, temas que han sido tratados como seguridad fronteriza, desarrollo y, por supuesto, debemos destacar que los ejes que se han abordado son seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y plan binacional de integración fronteriza. Y lo que destacaba cuando iniciaba precisamente esta cita binacional ya en el Parque Histórico Guayaquil, el mandatario colombiano hacía votos para que el próximo presidente del Ecuador sin duda continúe con esta metodología de gobierno y continúe con la aplicación de estas políticas que fortalecen la relación bilateral entre los dos países. Lo han destacado ya los mandatarios de Colombia y los mandatarios de Ecuador. Cuán importante es fortalecer la relación entre dos naciones hermanas. Se habló también del apoyo que ha dado el Ecuador para ese proceso de paz que está viviendo últimamente Colombia, luego de la firma conseguida entre el gobierno colombiano y las FARC, y ahora este camino que está planteado, que se inició precisamente con la mesa pública de diálogos iniciada aquí en Quito entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. El ELN es la segunda guerrilla más grande de ese país. Conflictos armados que por más de 5 décadas han puesto en vilo a Colombia y que hoy se vislumbra una paz para toda la región. Hoy ha sido un día histórico, no solamente para los ecuatorianos, sino también para los colombianos, porque se estrechan esos lazos de cooperación binacional y se ve reflejada en la consecución de acuerdos, en la consecución de compromisos que no quedan en un simple papel, sino que se les da seguimiento desde ambas partes, tanto del gobierno ecuatoriano como por parte del gobierno
colombiano. Y en esta cita también se analizaron y se evidenció la consecución de esos compromisos que han sido cumplidos luego de haber sido adquiridos en el último gabinete binacional que se desarrolló en el 2015 en Cali, Colombia, y hoy que precisamente se desarrolla el quinto gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. Desde el Parque Histórico Guayaquil hay nuevos acuerdos, hay nuevos compromisos que fueron difundidos por el presidente ecuatoriano Rafael Correa y por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Nosotros finalizamos aquí esta transmisión, pero retornaremos más adelante porque la agenda de los mandatarios, tanto ecuatoriano como colombiano, continúa desde el Parque Histórico Guayaquil. Siga en la sintonía de Tele Ciudadana. Buenas tardes. Quinto Gabinete Binacional. Ecuador, Colombia.